Y después remata con General Mejía, dice el señor presidente de la República, hay que ir por ellos, no hay que dejarles morir de viejos. Y un tal Celi, el jefe de las Fuerzas Armadas estatales, dice, vamos a aplicarles los santos óleos. Así hablan verdaderos cristianos. No confiando en que sus militares sean efectivos en ese sentido, Santos el otro día ofrece por un guerrillero que llama Cocorico 1.200 millones de pesos. Bueno, dejamos lo anecdótico y constatamos que la guerra que vive Colombia es una tragedia. Es una guerra que la oligarquía ha impuesto al pueblo. La necesidad lógica que ese pueblo ha encontrado de rebelarse, para mí se inscribe dentro de un análisis histórico que saca a la luz la guerra como rasgo permanente de las relaciones de dominación, como trama y secreto de la institución del Estado. El terror practicado por las clases dominantes han obligado a los resistentes a tomar las armas o a apoyar su uso. Conciben la rebelión no como la ruptura de un sistema pacífico de leyes, sino precisamente como este sistema de terror del cual nos habló Maurín. Y ellos, los resistentes, conciben la rebelión simplemente como el reverso de la guerra que los ricos y el gobierno mantienen permanentemente. La tesis que escriben los que detentan el poder en Colombia es que es legítimo para el Estado hacer la guerra para que dice no haya más. Alrededor de ese discurso y de esa estrategia, un extraño consenso ha tomado cuerpo. Y en ese consenso, y alrededor del concepto de terrorismo, confluyen ahora tanto la derecha colombiana como cierta centro-izquierda. Y lo que hago en el libro es problematizar y cuestionar esta noción de legitimidad y de orden legal que el Estado fuerte, que los sectores privilegiados de Colombia ahora necesitan y buscan crear. Y se puede decir que el libro también es un llamado de atención a una parte de la intelectualidad colombiana que a veces se hacen pasar por izquierda o centro-izquierda, pero que no han sabido apoyar las luchas que a lo largo y ancho del territorio nacional desarrollan los sectores populares. Y en ese proceso y en estas luchas también creando formas de embriónicas de autogobierno. Esa capacidad de resistencia que ha mostrado ese pueblo es supremamente esperanzadora. Y en el libro, al lado de que hay, como Maurín ha señalado, y también Alfonso, hay capítulos que se versan sobre la represión estatal, también hay capítulos que se versan sobre diferentes formas de resistencia, de distintos tipos de comunidades, desde las comunidades de paz hasta las comunidades indígenas de los afrocolombianos, las organizaciones de los desplazados, las organizaciones de las mujeres, etc. Esta resistencia y esta rebelión se dirige contra una desigualdad estructural que no se remedia a través de una reparación a las víctimas del conflicto. Ya de lo que aquí se trata no es reparar un viejo orden de cosas, sino modificar todo el terreno donde se libra el juego social y político. La guerra obedece a razones determinadas de las partes enfrentadas. La desproporción, desigualdad y distorsión que la rebelión expone y contra lo cual se dirige no podría zanjarse por un acuerdo entre las partes enfrentadas. ¿Por qué? Porque no se resuelve, porque los sujetos que la rebelión pone en juego no son entidades a las cuales se les ocurre por accidente tal o cual daño o perjuicio, sino sujetos cuya existencia misma es el modo de manifestación de esa desigualdad. Y cuando digo al final del libro que ningún acuerdo genuino entre Antígona y Creonte, entre el pueblo y la oligarquía, entre la rebelión y el Estado es posible, obviamente no me refiero, como entendieron,
de lo que dijo al inicio, no me refiero a una posible negociación por un acuerdo humanitario, que naturalmente, a pesar de lo que he dicho por el gobierno, podría darse. No, me refiero a que un acuerdo genuino entre las partes no lo veo posible. Para que me entiendan, vamos a ver cuáles son las condiciones para que se diera un tal acuerdo. Realmente no son más que tres. Pareciera fácil, ¿no? La primera sería una reforma agraria verdadera. En el siglo pasado, durante décadas, se hablaba de esta reforma agraria. Lo que hemos visto durante las últimas 2 décadas es una tremenda contrarreforma. Una usurpación de tierras del campesinado a beneficio de viejos y nuevos terratenientes. Y sobre eso hay efectivamente un capítulo en el libro que se llama Despojo y Desarraigo. Tal vez hubo un momento en cual uno podría fichar sus esperanzas de una negociación política, un acuerdo verdadero, a que habría contradicciones entre diferentes facciones de la oligarquía. Una terrateniente, otra industrial, financiera, ¿no? Lo que yo veo en mi análisis es que estas contradicciones prácticamente ya no se dan dentro de la oligarquía. En gran medida, por lo menos, hay una fusión de estas facciones. Y lo vemos, por ejemplo, en los desarrollos agroindustriales que tienen tanto que ver con esa usurpación de tierras que hemos visto. Entonces, vemos que eso sería la primera condición. No solamente esta ley que piensa entregar unas migajas de tierras a algunos campesinos y que en realidad es la legalización de la usurpación que había, sino una verdadera reforma. La segunda condición para un verdadero y genuino acuerdo para solucionar el conflicto social sería condiciones para una verdadera y radical oposición política, con verdaderas opciones para llegar al poder. Bueno, creo que todos conocemos la historia colombiana en ese respecto. Y aquí Maurín ha hecho mención de esto, también Alfonso. Todos conocemos la experiencia de la UP. Sé que Maurín dentro de poco va a publicar un libro sobre Manuel Cepeda, que se puede decir que el asesinato de Manuel Cepeda, con un dicho idiomático de mi idioma, el sueco, podría considerarse como el último clavo en el ataúd de esa esperanza golpe de que gracia. hubo, digamos, sí, que hubo de la posibilidad de tal verdadera radical oposición que podría entonces desarrollar las reformas que podrían atacar esta desigualdad estructural de cual he hablado. Tercero, ¿qué sería entonces que podría dar esas garantías a ese tipo de oposición, a ese tipo de opción de poder y de resolución de los verdaderos problemas de este país? Bueno, obviamente pasaría por una disolución de los aparatos del Estado, como el ejército y la policía, que sabemos son los agentes del exterminio de ese tipo de oposición en este país. Y su posterior reconstrucción en base de una nueva fuerza estatal, constituida de una fusión de los elementos honestos y patrióticos que sin duda hay dentro de las Fuerzas Armadas estatales y las fuerzas de la guerrilla. ¿Le parece esto un escenario probable? ¿Me entienden ahora porque digo que me temo que tenemos guerra para largo? Entonces, para finalizar, yo creo que en medio
de ese conflicto social y armado, hay formas de resistencia, no solamente las armadas, hay formas de resistencia que se dan en muchas partes del país. Y creo que son esas formas de resistencia de diferentes tipos de comunidades, de diferentes tipos de organizaciones civiles que ya mencioné, que todos deberíamos apoyar, todos que queremos de una u otra manera sentirnos como Antígonas y no como Creontes. Yo, desde mi trinchera como historiador, pienso que este libro corresponde a una responsabilidad con mi objeto de estudio. La ciencia del historiador es, como Alfonso bien lo dijo, un arte de amar. Arte que consiste también en dar voz al duelo, dar sentido a las palabras perdidas, calentar las cenizas, reemplazando cada palabra perdida con una voz que manifiesta su sentido. Los muertos solo pueden hablar a través de nosotros. Solo hablando de los muertos y en su nombre podemos conservarlos en vida. El historiador, como actor de la historia, puede arrancar a un instante la chispa de esperanza que contiene cuando está inspirada por una preocupación y una responsabilidad respecto al pasado y al futuro. La instancia del presente no solo condiciona la visión del pasado, como yo trabajo como historiador siempre a partir del momento presente, ¿no? Y también condiciona la visión del futuro. Ese tiempo de ahora, del que procede toda percepción del pasado y del futuro, es la experiencia de las crisis de que Maury nos habló, de los conflictos en los que nos vemos implicados y a partir de los cuales vivimos nuestra doble condición y relación con el pasado y el futuro. La tarea del historiador para mí es recoger esas chispas de esperanza del pasado y hacerlas revivir en el presente. Gracias.